Bienvenidos sean todos a la sexta parte de la serie El juicio de los vivos ha comenzado. Vamos a postrarnos de rodillas, inclinándonos ante el Señor Dios Todopoderoso para pedir su dirección y empezar el estudio. Bondadoso Señor, nuestro Padre, una vez más estamos postrados ante su santa y divina presencia, buscando su rostro, Señor, rogándole que nos siga instruyendo, nos siga corrigiendo, nos siga enseñando. Señor, anhelamos estar listos para la hora de prueba que viene. Solo usted nos puede salvar, Señor eterno. Nos puede salvar de nosotros mismos, de nuestro corazón egoísta. Nos puede salvar de los lazos del pecado que nos atan, de la oscuridad, del engaño que ya está viniendo para el mundo. Señor, muéstrenos a través de su palabra en qué momento de la historia estamos viviendo. Que lo veamos claramente, este momento tan solemne, el momento del juicio de los vivos por su iglesia. Señor, perdónenos, guíenos y, como siempre le pido, permita que este mensaje llegue a todos sus hijos, Señor. Es necesario que reciban la advertencia. Únjame con su Espíritu Santo para explicar a mis hermanos de la mejor manera. Sea con cada uno, se lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, nos habíamos quedado entonces en esta parte. Estábamos viendo lo que se viene luego de que el juicio termine. El cambio de personalidad tan drástico, tan radical que se va a dar en nuestros familiares adventistas, por supuesto, que son conocedores de la verdad, y en aquellos que decían ser nuestros hermanos. En nuestros familiares adventistas, y después también aún en los no adventistas que rechacen, si rechazan el fuerte pregón, entonces sucederá lo mismo. Este efecto será con todo el mundo. Pero primero, el juicio comienza por la casa de Dios, como bien nosotros lo sabemos, ¿verdad? Y aquí decía, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Esto es lo que sucederá al terminar el juicio de los vivos. Y unos a otros se aborrecerán. Y bien, no vamos a leer en este momento el resto, porque vamos a estudiar estos pasajes a mayor profundidad más adelante. Ya vimos, solamente repasando, lo que Miqueas nos dice, nos hace ver que luego de la etapa de juicio, esa será la actitud de aquellas personas, aún los que pensábamos, aquellos que pensábamos que nos amaban, aquellos que creíamos que eran dignos de confianza, que pensábamos que eran nuestros amigos, se demostrará que no es así, que las cosas han cambiado, que tienen otra personalidad. Isaías 24. Este pasaje, o estos pasajes, estos textos, de ello vamos a estudiar en profundidad más adelante. Sin embargo, ahora vamos a ver algunos puntos relacionados con lo que hemos estado viendo de este momento de juicio y lo que sucederá posterior
posteriormente cuando el juicio haya acabado por el pueblo. Yo les decía, estos textos tienen mucha relación con la pestilencia que hemos pasado. Realmente son muy claros. Y más adelante, en relación con esa situación que se vivió en el mundo entero, lo vamos a estudiar más en detalle. Ahora lo leemos rápidamente. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. La tierra va a ser vaciada, hermanos. O sea, la población va a ir disminuyendo, la gente va a ir muriendo. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo hacia su amo, como a la criada a su ama, como al que compra al que vende, como al que presta al que toma prestado, como al que da al ogro hacia el que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. O sea, nadie se escapa de lo que viene. Eso va a afectar a los de clase más humilde como a los de clase más alta. Nadie se escapa de esto. Así como nadie se escapó de la pestilencia que azotó al mundo, eso afectó aún a los adinerados, aún a los poderosos. Y dice aquí la palabra de Dios, se destruyó, cayó la tierra, enfermó y cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra, es lo que les decía. Aún los países desarrollados fueron afectados, todo el mundo. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Esta es la razón, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid. Gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos. Se acabó el estruendo de los que se alegran. Cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar. La sidra les será amarga a los que la bebieren. Ahora miren el versículo 10. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. ¿Les parece familiar esto? ¿Les parece conocido que algo así sucedió en todo el mundo? Esto, hermanos, no es coincidencia. Pero no me voy a adelantar. Más adelante vamos a hablar en detalle de eso y qué relación tiene con esta temática. Verán ustedes. Hay clamores por falta de vino, dice acá. Hay clamores por falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó asolada y con ruina fue derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebusco después de la vendimia. Miren, veníamos hablando de la cosecha de la vendimia. Entonces, los que después de la vendimia fueron parte de los frutos buenos, tendrán de qué elevar agradecimientos a Dios, de glorificar su nombre. Pero aquí parece decir que como rebusco después de la vendimia, que después de que se da la cosecha, hay algunas uvitas que todavía se encuentran y que pueden ser rescatadas. A último momento, pueda que algunos, a último momento como Lot, pero pagando un alto precio,
la pérdida de sus familias, que encuentren cabida. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová. Los redimidos, los frutos buenos, alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová. Habrán visto la grandeza de Dios. Por eso cantarán gozosos, estarán alabando a Dios. ¿Cómo habrán visto la grandeza? En la salvación de Dios en sus vidas. Yo les dije, y hemos visto en la palabra ya parcialmente, cómo el momento del juicio de los vivos es un momento de tribulación, de prueba, de agonía, de dolor para el pueblo que está siendo probado. Ese es el horno. Pero allí la gloria de Dios será vista por sus hijos, porque Dios no los abandona a perecer. El momento de tribulación, el momento en que son metidos en el horno, también es el momento en que Dios se revela a sus hijos. Y habla de estos: desde el mar darán voces, glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar sea nombrado Jehová, Dios de Israel. Ahora miren este texto. De lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y aquí, hermanos, cuando dice de lo postrero de la tierra, cuando estudiamos en el texto original esto, está hablando de los lugares más apartados de la tierra. De los lugares apartados de lo que en la Biblia también se le llama el desierto, a donde fue llevada la mujer. O sea, las montañas en el campo. De los lugares, de los postreros lugares de la tierra, oímos cánticos, dice. Parece que desde esos lugares apartados habrá personas que luego de que pase la vendimia, que pasó el juicio, alabarán a Dios, glorificarán su nombre. Vean cómo dice, gloria al justo. Habrán visto la mano de Dios en sus vidas y le glorificarán por lo que ha hecho por ellos. Este es el grupo de los hijos de Dios en el lugar apartado, en lo postrero de la tierra, en el campo, que darán gloria a Dios. Se alcanzó la victoria sobre el pecado. Los árboles de justicia. Pero ahora vean, el sentir del profeta es como poniéndose en el lugar de los que se ven perdidos. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí. Prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Al ver esto, el profeta dice, ay de mí, como el sentir de aquellos que no lo lograron. ¿Saben lo que es prevaricar, hermanos? Prevaricar es hacer algo que sabemos que es malo a los ojos de Dios, pero a sabiendas lo hacemos. Es pecar a sabiendas. Prevaricar. ¿Acaso el adventismo no está prevaricando? ¿Acaso no es prevaricar, pisotear lo que Dios ha dado, la luz que ha dado a este pueblo? Prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Qué exclamación de decir, ay de mí, al darse cuenta que está en medio de pueblo desleal, desobediente. Y bien, luego sigue mencionando la terrible situación que viene sobre el pueblo. No nos vamos a enfocar en eso en este momento. Ahora, miren lo que el profeta Oseas nos dice acerca del pueblo. De este momento, del mismo contexto del que venimos estudiando. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra.
porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Esta es la condición, escuchen bien, esta es la condición, hermanos, del planeta Tierra cuando han rechazado a Dios. Cada vez se seguirá sumiendo en esto. Cuando el Espíritu de Dios se retira, la gente es poseída por demonios y ya no hay nada que los frene. Pero entiéndase bien que esta condición se da primero entre los que son juzgados primero, valga la redundancia, y que son hallados falto, los adventistas del séptimo día que apostataron de la verdad. Jehová contiende con los moradores de la tierra porque no hay verdad, ni misericordia. No pienses encontrar misericordia en aquel que se le pasó el tiempo. Hermanos, si no es por el Espíritu Santo, nosotros caeríamos enteramente en el mal. Y el que es abandonado, no hay misericordia. No hay conocimiento de Dios en la tierra. No lo conocen. Qué triste que le dirá el Señor en aquel día a aquellos que pensaban que formaban parte de su pueblo. Yo no los conozco a ustedes. Perjurar, mentir, matar, aún matar, hermanos, robar, o sea, hurtar y adulterar prevalecen. Todo esto, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Miren esto, es conocido este texto. Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. La destrucción, la desgracia sobre el pueblo adventista del séptimo día, que apostata, llega porque le faltó conocimiento. A simple vista podemos decir, bueno, no saben ni lo que creen, han rechazado la palabra de Dios, entonces no quieren escuchar el mensaje de Dios para esta hora. Y al ignorar las instrucciones de Dios para ser salvos, para ser guardados de la hora que viene, ignorarlo voluntariamente, despreciando el mensaje, entonces, por falta de conocimiento, perece el pueblo. Y Dios le dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, no más representantes suyos. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El pueblo llegó a olvidar la ley, pero de la que se jacta tanto que guarda los mandamientos, ¿llegará a olvidarla? Miren lo que dice la sierva del Señor Ellen White sobre qué significa que el pueblo le faltó conocimiento. Vean esto. Profetas y Reyes, página 222, párrafo 1. Si Israel hubiese escuchado los mensajes de los profetas, importante, si Israel hubiese escuchado los mensajes de los profetas, se le habría ahorrado la humillación que siguió. Pero el Señor se vio obligado a dejarlo ir en cautiverio porque persistió en apartarse de su ley. El mensaje que le mandó por Oseas fue este: mi pueblo está destituido, está destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado con desprecio el conocimiento de Dios, yo también te rechazaré, puesto que te has olvidado de la ley de tu Dios.
¿Cuál fue el conocimiento que rechazaron? El mensaje de los profetas. Entonces, hermanos, cuando el pueblo adventista rechaza los testimonios del espíritu de profecía, está rechazando el conocimiento de Dios. Cuando decide ir en pos de lo que los hombres dicen de su propio razonamiento y no acatar, escuchar lo que dice la sierva del Señor en el espíritu de profecía, están rechazando el conocimiento. Cuando hacen caso omiso a lo que la Biblia dice, porque ni siquiera le estudian. Estoy hablando de la mayoría, no de todos. Están rechazando el conocimiento. Y al rechazar el conocimiento, entonces Dios dice que Él los rechazará también como representantes suyos. Tremendo. Apocalipsis 6, leemos solo el 17, todo lo demás ustedes lo conocen. Pero esta pregunta sigue siendo importante en los estudios que continúan. Por lo tanto, nuevamente lo analizamos. Ya vimos algunos textos en la Biblia donde encontrábamos esta pregunta en otras partes de las Escrituras. Y lo que sigue sabemos que es la descripción de los 144,000, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Así que donde sea que la veamos, lo que va a describir a continuación, ya sea en otras palabras, es sobre los sellados. Entonces vamos a ver aquí. Esto es Malaquías capítulo 3. Malaquías 3. Versículo 1 en adelante. Pasajes que hablan también del juicio de los vivos, de los sellados. Noten. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ahora, ¿de quién, a quién hace referencia el Señor aquí, en esta palabra, en primer término? ¿A quién se está refiriendo? Vean el deseo de toda la gente, página 76, párrafo 1. Como profeta, Juan el Bautista, había de convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Al preparar el camino para la primera venida de Cristo, representaba a aquellos que han de preparar un pueblo para la segunda venida de nuestro Señor. Entonces, noten, este mensajero representa a Juan en primer lugar. El Señor enviaría para la primera venida a este mensajero para preparar el camino para la primera venida. Pero a su vez esto representa a aquellos que han de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. Estos son los que predicarán el mensaje final sobre la tierra en la última generación. ¿Lo entendemos? Entonces, seguimos leyendo. Vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis.
y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí que viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto se cumplió en los tiempos de la primera venida. El Señor Jesús, siendo un bebé, fue llevado al templo. No fue reconocido por los sacerdotes, sí fue reconocido por dos personas humildes, siervos de Dios, por Simeón y por Ana la profetisa. Y se cumplió cuando el Señor ya en su ministerio vino al templo. Sobre todo allí se cumplió, vino al templo. Pero ¿cómo se cumplirá con nosotros ahora? La aplicación para ahora. Ya vimos acá que tiene otra aplicación. El mensajero que Dios manda también representa al mensajero o pueblo o remanente que Dios tendrá para preparar el camino de la segunda venida. Entonces, todos estos textos hay que aplicarlos para acá, para este tiempo. Debemos encontrar una aplicación para nuestro tiempo. Entonces, si aquí fue cuando Jesús visitó el templo durante su primera venida, ahora, ¿cómo sería? Vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Sea aquí que viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, viene a su templo súbitamente, o sea, inesperadamente, de presto. Los encuentra por sorpresa. Hoy viene a su iglesia o ha venido a su iglesia, ¿sabe cómo? En juicio, hermanos. Jesús fue al templo y lo limpió 2 veces. Jesús viene a su iglesia, ha venido súbitamente a su templo, en juicio, está analizando a su pueblo actualmente. El juicio de los vivos se está llevando a cabo. Hermanos queridos, ustedes verán, se lo repito, al final de todo este estudio, verán por qué yo insisto en esto. El Señor ha venido en juicio para juzgar a su pueblo. Ahora miren la pregunta. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? La misma pregunta de Apocalipsis 6:17. Entonces, si después de la pregunta ya lo que describe es los 144,000 sellados, es la respuesta a la pregunta, aquí naturalmente que lo que sigue debe ser una descripción de lo que pasa en el sellamiento de los 144,000. ¿Recuerdan que les expliqué esto? Esta pregunta, donde sea que la vean, tengan por certeza que lo que sigue en el texto bíblico es descripción de los 144,000. Datos adicionales que Apocalipsis 7 no da. Vean. Porque Él es fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. Este es el proceso para ser sellado. Él es fuego purificador y como jabón de lavadores se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Miren cómo se le llama al pequeño remanente. Limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. Esto es meterlos en el horno. Por eso les dije el momento de juicio, y miren cómo se corresponde. El Señor viene súbitamente a su templo. Les dije que ahora la aplicación es juicio. Y miren si no está hablando de juicio lo que sigue. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Luego de ser afinados, ellos serán capaces de dar ofrenda en justicia, en obediencia plena. La justicia es la obediencia a la ley, la obediencia perfecta a la ley de Dios. Traerán a Jehová ofrenda en justicia y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. O sea, como en la antigüedad, Daniel, Enoc, Elías, Ruth, Esther eran fieles a Dios.
habrá un pueblo en esta generación final que volverá a ofrecer una adoración, un servicio a Dios perfecto como en tiempos pasados. Dios lo verá con agrado, hermanos. La piedad primitiva va a ser restaurada en este pequeño remanente. Y vean cómo dice, y vendré a vosotros para juicio. Está hablando de juicio, hermanos. Está hablando de juicio. Ahora, ¿por qué este grupo que se le llama a los hijos de Leví? ¿Por qué se le llama hijos de Leví? Tenemos que recordar lo que sucedió con la tribu de Leví, cuando Moisés subió al monte a recibir las tablas de la ley, y como se demoró muchos días, entonces el pueblo pidió a Aarón que le hiciera un becerro de oro para adorar. Y sabemos lo que pasó en la apostasía. Y cuando Moisés regresó y rompió con ira santa las tablas, dijo: ¿quién está de parte de Jehová? Y el único grupo que no había participado y que se pusieron de parte de Dios fueron los levitas. Por eso Dios los eligió para que ellos fueran los encargados de su santuario, y de ellos iba a venir los sacerdotes. Entonces, en el tiempo del fin, Dios también tiene elegidos, que son llamados levitas. ¿Por qué fueron elegidos? ¿Por qué Dios hará esta obra de pulirlos para que tengan el carácter perfecto? Vean esta cita. Manuscrito 13 de 1888. Esto está en la Biblia de estudio, precisamente el comentario de Apocalipsis 14, 1 al 3. Revelaciones significa esto. Y dice acerca de los 144,000. ¿Por qué fueron elegidos de un modo tan especial? Porque estuvieron de parte de una verdad admirable delante de todo el mundo y frente a su oposición, y que eran hijos e hijas de Dios que debían tener a Cristo, la esperanza de gloria, formado en su interior. ¿Por qué fueron elegidos? Porque en el momento de crisis, queridos hermanos, en el momento donde la verdad de Dios estaba siendo pisoteada, en plena apostasía del adventismo del séptimo día, estos no callaron. Estos estuvieron de parte de la verdad, aunque se desplomara en los cielos. Por eso son elegidos. No son cualquiera. Son personas especiales, sumamente fieles, que en el momento de apretura, en el momento en que se debía hablar, se debía señalar el pecado por su nombre, ellos no callaron para buscar el favor humano. Ellos han hablado, han llorado, han derramado lágrimas por la iglesia, pero no han callado, no han tenido miedo. Por eso fueron elegidos. Entonces, si alguien calla ante la apostasía, tiene miedo a los hombres, hermano, no sueñe con formar parte de este grupo especial. Este grupo especial es de valientes, son las fuerzas especiales de Dios, están de parte de la verdad, han estado de parte de la verdad, aunque tenían a todo el mundo en contra de ellos. Y qué privilegio el que gozarán. Ser de entre los vivos, ser testigos de Dios hasta el final, vindicar el nombre de Dios. Testimonios para la iglesia, tomo 3, página 130, párrafo 1. Vamos a analizar, estábamos viendo aquí el periodo de sellamiento. Dios se sienta a limpiar
a sus hijos sinceros, como se limpia la plata y el oro, los mete al horno, porque la plata y el oro se limpian así, en un horno de fuego. Se quema la inmundicia y solo queda la piedra preciosa, el metal precioso. Entonces, analicemos lo que dice la profeta de Dios aquí. En el mundo tendréis aflicción, para ver lo que es el horno. Dice Cristo, pero en mí tendréis paz. Las pruebas a las cuales son sometidos los cristianos en la tristeza, la adversidad y el oprobio, son los medios designados por Dios para separar el tamo del trigo. Escuchen bien, las pruebas a las cuales son sometidos los cristianos en la tristeza y la adversidad y el oprobio, ataques por todos lados, tienes todo en contra. Es una tristeza tremenda, no es fácil, somos humanos, pero son los medios designados por Dios para separar el tamo del trigo. Hermanos, miren esto, separar el tamo del trigo, ¿cómo se le llama a esta obra? ¿Cómo la conocemos por la Biblia y el Espíritu de Profecía? La separación del tamo y el trigo se le llama zarandeo. Esto es el zarandeo. ¿Saben una cosa, hermanos? Se ha separado zarandeo como que es un evento diferente al evento del juicio de los vivos, pero no es así. Es el mismo evento como lo vamos a ver. Algunos dicen, el zarandeo ya ha llegado, pero dicen que el juicio de los vivos empieza con la ley dominical. ¡Qué contradicción! El zarandeo es la misma etapa de separación, es el momento en que el adventismo está siendo juzgado. Unos son declarados tamo y el otro grano genuino. Es la separación, hermanos. El zarandeo es obra de juicio. No sé por qué se ha separado, cuando es lo mismo. Pero bien, esto es haciendo un paréntesis. Los medios designados por Dios entonces son eso, la tristeza, el oprobio. Los que reniegan contra Dios y no se dan cuenta que esto es para su bien, entonces van a terminar en el grupo equivocado. Nuestro orgullo, egoísmo, malas pasiones y amor de los placeres mundanales deben ser todo vencidos. Todo eso debe ser vencido. Por lo tanto, Dios nos manda aflicciones para probarnos y mostrarnos que existen estos males en nuestro carácter. Es con la copa amarga únicamente de la aflicción en que podemos ser purificados, hermanitos. Debemos vencer por su fuerza y por su gracia, a fin de participar de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia. Porque esta leve y momentánea tribulación, dice Pablo, produce una eterna gloria que supera toda comparación. Así fijamos nuestros ojos no en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Y ahora ven esto marcado. Las aflicciones, las cruces, las tentaciones, la adversidad y nuestras variadas pruebas son los medios que emplea Dios para refinarnos. Que hablaba Malaquías, que Él se sentará a refinar la plata y el oro. Entonces, eso de refinar a través de qué es, del horno de prueba, de todo esto, las aflicciones. Las aflicciones, las cruces, las tentaciones, la adversidad y nuestras variadas pruebas son los medios que emplea Dios para refinarnos, santificarnos y hacernos dignos de su alfolí celestial. Esa es la obra de juicio. Y al mencionar alfolí, menciona el lenguaje de zarandeo, grano limpiado del tamo para ser almacenado en el alfolí. Zarandeo y juicio de los vivos es la misma cosa y lo veremos más claramente a medida que continuemos.
Ok. Ahora vean qué importante. En Primera de Pedro 4, siempre leemos el versículo 17, muy conocido. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El juicio comienza por la iglesia adventista. Pero vean el contexto para que vean que la etapa de juicio es una etapa de prueba para ser purificados. Verso 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. ¿Se dan cuenta? Dice que no debemos sorprendernos. Si hemos entendido el juicio, si entendemos que estamos en el momento del juicio de los vivos, no debe ser sorpresa para nosotros. Como si alguna cosa extraña os aconteciese, vean. Sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados, o sea, ofendidos, tratados mal, por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, de los desobedientes, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces, aquí pueden ver, el juicio es un momento de prueba. Espero quede claro. Y esta pregunta, la que hemos venido estudiando, la de Apocalipsis 6:17, la encontramos en otro libro de la Biblia. Nahum 1, 6 y 7. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Entonces, después de la pregunta, debe describir los sellados. Y miren lo que dice. Jehová es bueno. Qué bonito, qué lindo que exprese esto en relación con el sellamiento. Espero que me hayan entendido lo que quiero hacerles ver. Que si Apocalipsis 6:17 nos da la pauta, si luego de la pregunta ¿quién puede permanecer en pie? Viene la descripción de los sellados, en otras partes de la Biblia, luego que hace la misma pregunta, debe igual estarse refiriendo a los que son sellados. Entonces miren, Jehová es bueno. Entonces los que serán sellados se dan cuenta de esta verdad, que Jehová es bueno. Porque en medio del horno de fuego, de todas las pruebas, Dios se les va a revelar. Dios va a revelar que Él es amor, que los ama, les va a ayudar, les va a aliviar los sufrimientos hasta que los salve completamente, y entonces ya ellos estarán purificados. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia. Noten, entonces es un día de angustia el momento de sellamiento. Es un tiempo de angustia, de tribulación para el pueblo, sin duda. Y conoce a los que en Él confían. Los 144,000 sellados, los que reciben el sello, son personas que llegan a confiar en Dios rotundamente. Y en el día de la angustia, cuando Dios se les revela, pero ellos en resignación están tomando la copa amarga para ser purificados, Dios se les revela y les muestra su amor. Más confían en Él. Ahora vean otro lugar en la Biblia. Salmo 130. Salmo 130. ¿Y qué si les digo que este salmo también habla del periodo del sellamiento del cual nos habla Apocalipsis 7, y que Apocalipsis 7 solo nos dice que los vientos se mandó a parar los vientos
para que sean sellados en su frente los siervos del Señor, los 144,000. ¿Y qué si les digo que este salmo está hablando del mismo evento? Vean por qué razón. Salmo 130, versículo 1 en adelante. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Esta expresión, ¿qué les hace sentir? Una gran angustia. Se siente que está en un hoyo, en un agujero. Recuerden, hermanos míos, el momento de purificación de los que serán sellados es un tiempo de gran angustia y aflicción. Por eso aquí dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Es el sentir de los que estarán pasando. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ahora vean esto. Oh Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Esta es la misma pregunta, hermanos, de Apocalipsis 6:17, la de Malaquías. Es la misma, la de Nahum. Lo mismo que hemos visto. Lo que pasa es que aquí no fue traducido correctamente. Pero en el original, esta palabra, aquí tenemos en la columna de al lado, lo que significa. Esto es el número de Strong. En la concordancia Strong ustedes pueden corroborar. Solo le ponen, bueno, buscan el texto, si están usando My Bible, y ahí les aparece H5975. Es esta palabra, la que fue traducida como mantenerse. Pero en el original, esa palabra significa detenerse, ponerse de pie. Entonces aquí el texto está diciendo, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse en pie? Es la misma pregunta que hemos venido estudiando. Entonces, el Salmo tiene que estar hablando de los sellados, hermanos. Y miren que se corresponde porque este es un lenguaje de gran angustia. Es el sentir de ellos en el momento que Dios los está purificando. De lo profundo, Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Y miren qué maravilla. Los que son sellados no es porque nunca pecaron o fueron personas sobrenaturales sobre esta tierra, no. Personas débiles, como tú y como yo. Y dice, si el Señor mirara los pecados, ¿quién podría mantenerse en pie? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Y le puse aquí el símbolo de la sangre de Cristo derramada. En ti hay perdón, en el Señor hay perdón. Usted, querido hermano adventista que me escucha, puede llegar a ser parte de estos redimidos. Podemos llegar a ser parte, porque el Señor es bueno, el Señor es misericordioso. Hay perdón en Él para todo pecado. Hay gracia para libertarnos. Hemos venido estudiando los 144,000, los que son redimidos, van al Señor de todo corazón, se arrepienten y Él los perdona. Hay perdón. Sigue diciendo el Salmo de los sellados. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma en la copa amarga que toca tomar para purificación, en medio de las grandes pruebas, agobiado por todos, a lo mejor tendrás o ya tienes a todos en tu contra, pero esta es la actitud. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado, en las promesas de su palabra. Las creo rotundamente y voy a esperar
aunque tenga todos en mi contra, aunque tenga esta enfermedad, esta dolencia, aunque todo sea adversidad, pero entiendo que este es el juicio y que es la copa por la cual Dios quiere purificarme. Confianza rotunda en su palabra. En su palabra he esperado. Recuerden que también ellos están meditando de día y de noche, dice Salmo 1, en su palabra. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel. Miren esto, redimirá a Israel de todos sus pecados. La cruz de Cristo hace posible esto, redimirá a Israel de todos sus pecados. ¿Qué es redimir, hermanitos? El diccionario bíblico dice, redimir, librar a una persona de una obligación, de un dolor, de una situación penosa. Aquí está el ejemplo, Cristo redimió del pecado original a la humanidad. Es librarnos de las cadenas del pecado, libertarnos completamente de la esclavitud. Eso es ser redimidos, ser libres completamente del pecado, de la desgracia. Los que serán sellados, ellos esperan a Jehová. Una fe tremenda, porque confían en que la palabra es fiel y verdadera. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Aquí encontramos otro salmo maravilloso, que estudiando este tema he podido ver de igual manera cómo es la experiencia de los que serán sellados, de los que conocen a Dios en su hermosura. Y eso es lo que los lleva al sellamiento. El ver el gran amor de Dios cambia sus vidas. En medio del horno Dios se les manifiesta. En la prueba, en pleno juicio. Salmo 103. Les aseguro que también es el sentir de los sellados. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Vean qué agradecido está. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Habremos visto el rostro de Dios, su mano bondadosa sobre nosotros. No olvidaré lo que has hecho por mí, Señor. No olvides ninguno de sus beneficios. Ahora noten esto. Él es quien perdona todas tus iniquidades. La iniquidad es pecado acariciado. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Interesante esto, hermanos. La iniquidad es relacionado con la enfermedad, las dolencias. Entonces tiene una relación. El tener pecado acariciado en nuestra vida, hermanos, eso se refleja en nuestro cuerpo a través de enfermedades. La enfermedad viene por la violación de las leyes de Dios. Y cuando tenemos pecado acariciado, eso se va a reflejar, más si somos conocedores de la verdad, se refleja en las enfermedades de nuestro cuerpo, en las dolencias. Analicemos esto. Acerca de Cristo, de nuestro Salvador, estaba escrito por el profeta Isaías. Isaías 53, 4 al 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Cómo es esto que Jesús llevó nuestras enfermedades? ¿Acaso Jesús padeció de cáncer, de diabetes, tuberculosis,
¿De qué manera es que el Señor llevó nuestras enfermedades? ¿Qué quiere decir este texto? Porque vimos en el Salmo que relaciona la iniquidad. Dios perdona la iniquidad y sana las dolencias cuando renunciamos al pecado. Entonces, ¿cómo que dice aquí que el Señor llevó nuestras enfermedades si Él no estuvo enfermo de cosa alguna? Lo dice de esta manera, hermanos, porque la enfermedad es un reflejo visible del pecado. Cristo cargó los pecados, por lo tanto en los pecados van todas las enfermedades. La diabetes, tuberculosis, hipertensión, insuficiencia circulatoria, aterosclerosis, que tiene que ver con problemas circulatorios, toda enfermedad del cáncer, toda enfermedad que te puedas imaginar. Jesús cargó con ella porque la enfermedad está en el pecado. Cuando decidimos pecar, vendrá la enfermedad sobre nosotros. A excepción de algunos casos en los cuales para probar y purificar Dios lo permite, como lo hemos venido hablando. Pero esto tenemos que hablar claro. La palabra nos deja claro que es una revelación visible del pecado en nuestra vida. Por eso es que dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Está relacionado. Está relacionado, hermanos. Enfermedad o tener pecado albergado en nuestra vida con las dolencias, con la enfermedad. Deseado de todas las gentes. Página 764, párrafo 1. Cristo había sido guía y maestro del antiguo Israel y le enseñó que la salud es la recompensa de la obediencia a las leyes de Dios. Noten, la salud es la recompensa de la obediencia a las leyes de Dios. Quiere decir que la desobediencia a la ley de Dios o a las leyes de Dios es la enfermedad lo que viene. El gran médico que sanó a los enfermos en Palestina había hablado a su pueblo desde la columna de nube, diciéndole lo que debía hacer y lo que Dios haría por ellos. Si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, dijo, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Vean, la obediencia permite de que seamos libres de enfermedades. Cristo dio a Israel instrucciones definidas acerca de sus hábitos de vida y les aseguró, quitará Jehová de ti toda enfermedad. Cuando el pueblo cumplió estas condiciones, se le cumplió la promesa. No hubo en sus tribus enfermo. No lo hubo. Aquí dice, el que rescata del hoyo tu vida. Ser rescatado del hoyo, del sepulcro, es haber estado tan enfermo a punto de morir, o parecía que se iba a morir. Esto me lleva a preguntarme si los que serán sellados, mientras están siendo probados en el horno, Dios los está purificando, pasan por experiencias cercanas a la muerte como que están a punto de perecer. Y noten que ellos van dejando de pecar porque vimos la cita que dice que la recompensa a la obediencia es la salud. O sea que mientras hay pecado albergado, hay enfermedad. Pero si el Señor perdona la iniquidad, es que se ha confesado, no se quiere seguir en lo mismo, y luego no solo el Señor sana el corazón, nuestra mente, lo interno, sino que procederá a sanar el cuerpo enfermo. ¡Qué maravilla! Rescatados de esta situación a punto de perder la vida.
el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor hará esto con los 144,000. Él lo hará. Él le devolverá las fuerzas. Estaban en una situación difícil, pero Él se revelará. Este gran amor es lo que cambiará el corazón de ellos para siempre. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Al contrario, nos ha perdonado. Voy a checar el tiempo, nos queda todavía un tiempo considerable, unos 40 minutos, para poder avanzar porque es un contenido muy grande y espero poder terminar en esta semana. Sigue diciendo el Salmo, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Vean, si no tiene que ver con la obra de purificación. Por eso les digo que es la experiencia también de los 144,000, de los sellados. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Amén por ello. Ahora veremos más en detalle por algunas citas esta experiencia de la cual les vengo hablando, que es la experiencia por la que debemos pasar, que muchos quizás ya están pasando. La experiencia del juicio, para ser purificados, tenemos que pasar esta experiencia difícil. En primeros escritos, página 269, párrafo 1. Este capítulo, si no me equivoco, se titula El zarandeo. Pueden leerlo completo. Vamos a analizar, miren lo que ella vio, para que vean que también el zarandeo es la misma obra del juicio de los vivos. Vi que algunos, con fe robusta y gritos acongojados, clamaban ante Dios. Estaban pálidos y sus rostros demostraban la profunda ansiedad resultante de su lucha interna. Yo me preguntaba, hermanos, ¿por qué en el zarandeo a los fieles se les ve en esta condición? Debe ser que están pasando por un momento de gran angustia. Y vean cómo esto se complementa a lo que hemos venido viendo en la Biblia. ¿Es realmente así? Gruesas gotas de sudor bañaban su frente, miren la agonía, pero con todo su aspecto manifestaba firmeza y gravedad. De cuando en cuando brillaba en sus semblantes la señal de la aprobación de Dios, y después volvían a quedar en severa, grave y anhelante actitud. Los ángeles malos los rodeaban oprimiéndolos con tinieblas. Vean la situación. La purificación en el juicio. Esto es lo que vivimos, lo que toca. Oprimiéndolos con tinieblas para ocultarles la vista de Jesús y para que sus ojos se fijaran en la oscuridad que los rodeaba. Entonces no debemos fijarnos en esa oscuridad. El diablo quiere que nos fijemos en eso y perdamos de vista a Jesús, a fin de inducirlos a desconfiar de Dios y a murmurar contra Él. Esto es clave. Entonces en el juicio, para salir victorioso, se necesita estar viendo constantemente a Jesús, contemplándolo. Confiar en Dios, no desconfiar. No murmurar contra Él. Darse cuenta que Dios sabe lo que hace y que es para purificarnos y que confiamos en sus promesas.
Su única salvaguardia consistía en mantener los ojos alzados al cielo, pues los ángeles de Dios estaban encargados del pueblo escogido, y mientras que la ponzoñosa atmósfera de los malos ángeles circundaba y oprimía a las ansiosas almas, los ángeles celestiales batían sin cesar las alas para disipar las densas tinieblas. Y sigue diciendo, el mismo libro, página 270, párrafo 1, de cuando en cuando Jesús enviaba un rayo de luz a los que angustiosamente oraban. ¿Qué debe estar pasando en el momento en que somos juzgados en pleno zarandeo? Orar mucho al Señor, buscar su rostro. Jesús enviaba de vez en cuando un rayo de luz a los que angustiosamente oraban para iluminar su rostro y alentar su corazón. Vi que algunos no participaban en esta obra de acongojada demanda, sino que se mostraban indiferentes y negligentes, sin cuidarse de resistir a las tinieblas que los envolvían, y éstos los encerraban como una nube densa. Los ángeles de Dios se apartaron de ellos y acudieron en auxilio de los que anhelosamente oraban. Miren qué tremendo. Los adventistas del séptimo día que están indiferentes, que creen que la vida continúa, que vamos a poder seguir viviendo como siempre, hay que hacer planes, hay que mandar a los hijos a estudiar 8 o 10 años a la universidad, hay que invertir en empresas, hay que hacer casas de lujo, hay que comprar más autos. Así creen gran parte del pueblo. Indiferentes porque no se dan cuenta que esta es la etapa final. No oran con angustia, no claman por sus almas y las de sus familias. Entonces los ángeles de Dios se apartarán. Vi ángeles de Dios que se apresuraban a auxiliar a cuantos se empeñaban en resistir con todas sus fuerzas a los ángeles malos, y procuraban ayudarse a sí mismos, invocando perseverantemente a Dios. Es un momento de gran tribulación, porque además de que habrá venido enfermedades, acoso de personas tratándonos mal, qué sé yo, tantas pruebas, los demonios nos tentarán para que reneguemos contra Dios, para que nos apartemos de Él. Pero si resistimos, recibiremos ayuda. Pero nada hicieron sus ángeles por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos, y los perdí de vista, ayudándose a clamar a Dios con todo el corazón. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto. Miren, este es el zarandeo. Y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. ¿Qué motivaría el zarandeo? La separación, el testimonio que Dios manda a la Odisea. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias. Vean, miren cómo lo describe el mensaje de Dios a la Odisea. Recuerden que lo está relacionando con el zarandeo, es lo que causa el zarandeo, para que vean que zarandeo y juicio de los vivos es lo mismo. El solemne, miren el mensaje que causa el zarandeo. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se mantuvo en poca estima cuando no se lo menospreció por completo. Depende el destino de la iglesia, obra de juicio, juicio de los vivos. Ese testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento. Todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán
purificados. Obra final, se vence el pecado. Pero este es el testimonio. Tenemos que humillarnos y recibirlo y darnos cuenta que es para nosotros, que es una advertencia, que Dios nos llama. Pero algunos se van a levantar contra este testimonio, contra los que lo predican, porque no les gusta que se les señale el pecado. No les gusta que se diga que la iglesia adventista del séptimo día está terriblemente mal. Bueno, vamos a revisar el tiempo. Es la 1:30 de la mañana, hermanos, y me está entrando sueño. Casi se me cierran los ojos, pero tengo que terminar. Estoy contra el tiempo. Y ya grabé una parte, la anterior, la quinta parte, y ahora esta es la sexta parte. Tenemos que avanzar con la fuerza del Señor. El testimonio dice a la iglesia adventista del séptimo día: yo conozco tus obras. ¿Por qué le dice así? Porque está viendo todo lo que hace. El Señor está pendiente de las obras de cada adventista. La Odisea significa el juicio del pueblo o el pueblo del juicio. Por eso yo les decía en un tema anterior, cuando la iglesia adventista alcanza la plenitud de ser la Odisea, el juicio iba a venir, hermanos, iba a venir. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, una religión a medias, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Estoy bien, estamos bien, somos la iglesia de Dios, eso es lo que se dice. No se da cuenta de la condición en la que se está. Y no sabes, dice el Señor, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Esta es la fe, dice la hermana White. ¿Cómo se obtiene? En el horno de fuego, hermanos, en la prueba. Pero para ser partícipe del horno, de esta situación que es para refinar, hay que ser humilde, hay que clamar a Dios. Y Dios entonces mandará eso, esa disciplina para poder purificarnos. Para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y miren cómo habla él. Si alguno, no dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si la Odisea, si todos abren la puerta. Hermanos, al llegar la etapa de juicio, Dios sabe que la mayoría no volverá del mal camino que han tomado, de la apostasía. Quedan unos pocos dentro del adventismo que son genuinos. Por eso el Señor dice, si hay algún sensato que oye mi voz en esta hora, en las iglesias adventistas, en sus casas escuchando, ¿hay algún sensato que oye mi voz? Abre la puerta del corazón, entonces entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, algunos se iban a indignar cuando se predicara esto aplicado a la iglesia adventista. Se levantarían en enemistad contra los que predicáramos esto. Otros se humillarían y dirían, es cierto, yo soy un miserable, yo necesito de Cristo, he estado viviendo una religión superficial, de pura apariencia. Necesito, Señor, ser salvo, tenga piedad, tenga misericordia de mí, Señor. Es la actitud de los que serán sellados, ¿recuerdan?
Buscan a Dios de todo corazón. Ministerio de Curación, página 373, párrafo 3. El metal puro y el vil están ahora tan mezclados que únicamente el ojo discernidor de Dios, del Dios infinito, puede distinguir con certidumbre entre ellos. Pero el imán moral de la santidad y la verdad atraerá y reunirá el metal puro, mientras que rechazará el vil y falsificado. Esto es obra de juicio. El hecho de que somos llamados a soportar pruebas demuestra que el Señor Jesús ve en nosotros algo precioso que quiere desarrollar. Hermano que me escucha, hermana, si usted está pasando grandes pruebas, siéntase feliz. Es para saltar, como decía alguien, saltar en una pata, en una sola pata, de alegría, de contento, porque significa que Dios ha visto algo maravilloso que quiere purificar. Si estamos siendo probados una y otra vez, Dios le ama, querido hermano, querida hermana, está tratando de purificar su vida. Si no viera en nosotros nada con qué glorificar su nombre, no perdería tiempo en refinarnos. No echa piedras inútiles en su hornillo. Lo que él refina es mineral precioso. El herrero coloca el hierro y el acero en el fuego para saber de qué clase son. El Señor permite que sus escogidos pasen por el horno de la aflicción para probar su carácter y saber si pueden ser amoldados para su obra. Y tenemos otras citas más. En Eventos de los Últimos Días, dice así, página 153, párrafo 4, pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas, y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles, resultarán ser vil metal. Las pruebas vienen a probar, vienen a dejar en evidencia si somos metal precioso o vil metal. Mensajes selectos, tomo 2, página 436. Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. La iglesia, los fieles, ella permanece en pie, mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados. ¿Qué es esto, zarandeo? Mientras la paja es separada del trigo precioso, es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. El zarandeo es una prueba terrible de agonía, de dolor. Conflicto de los siglos, página 666. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos de los que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe, no los templos, su fe, e irán a engrosar las filas de la oposición. Primeros escritos 2:70, retomamos la visión. Vamos a ver si no se me ha pasado nada aquí. Ya que cuando llega el sueño, a veces el cerebro, la mente se pone lenta y no quiero que se me pase detalle que les pueda explicar a ustedes que sea importante. Bueno, la obra de zarandeo es una obra que debe ocurrir para separar el grano del tamo. Es una prueba terrible, le llama ella, y ya hemos visto que somos probados en el horno de fuego cuando viene el juicio. Y cuando se fuese acercando la tempestad, la ley dominical, la crisis, ocurriría esto, que los que antes profesaban creer en el mensaje de Dios
se comienzan a apartar. ¿Por qué? Porque no fueron santificados por la obediencia a la verdad. Todo era de los labios para afuera, pero no se puso en práctica nunca la verdad de Dios buscando su gracia. Entonces, estas cosas se dejarían ver a medida que se acercara la tempestad. Abandonarían su fe, comenzarían a predicar cosas que nada tienen que ver con el adventismo. Están en las filas de la oposición, pero sin embargo, no fuera de los templos adventistas. Ahora sí, retomamos la visión de Primeros Escritos 2:70. Dijo el ángel, escuchad. Pronto oí una voz que resonaba dulce y armoniosa como concertada sinfonía. Era inconmensurable, más melodiosa que cualquier música que yo hubiese oído hasta entonces, y parecía henchida de misericordia, compasión y gozo santo y enaltecedor. Conmovió todo mi ser, dice. Hermanos, esto que les estoy leyendo es algo bellísimo. Analicémoslo. Dijo el ángel, escuchad. Pronto oí una voz que resonaba. Una voz. ¿Quién creen ustedes de quién es esta voz? ¿Quién está hablando? Una voz que resonaba dulce y armoniosa, como concertada sinfonía. Era inconmensurablemente más melodiosa que cualquier música que yo hubiese oído hasta entonces. Y parecía henchida de misericordia, de compasión y gozo santo y enaltecedor. Conmovió todo mi ser. El ángel dijo, mirad, mi atención se fijó entonces en la hueste que antes había visto y que estaba fuertemente sacudida, los que estaban en angustia, sudando grandes gotas y en agonía, en pleno momento de refinamiento en el horno de fuego de la prueba. Los miró, vi a los que antes gemían y oraban con aflicción de espíritu, doble número de ángeles custodios los rodeaban, y una armadura los cubría de pies a cabeza. Marchaban en perfecto orden como una compañía de soldados. En su semblante expresaban el tremendo conflicto que habían sobrellevado y la congojosa batalla que acababan de reñir. Pero los rostros antes arrugados por la angustia resplandecían ahora iluminados por la gloriosa luz del cielo. Habían logrado la victoria. Y esto despertaba en ellos profunda gratitud y un gozo santo y sagrado. Es lo que les decía. En Isaías 24, por eso hay un texto que dice, gloria al justo, desde lo postrero de la tierra están glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque están conmovidos por la obra que Dios ha hecho en sus vidas. Dios se ha manifestado, hermanos. Esta voz maravillosa que les habla, llena de misericordia y compasión, es Dios revelándose a ellos. La hermana White fue conmovida. Dios es maravilloso, Dios es lindo, hermanos. Dios es compasivo. La gloria de Dios se revelará a nosotros si somos fieles a Él y con resignación aceptamos la disciplina. Ahora, recuerden que aquí está hablando del zarandeo. Dice, y que se fijó en la hueste que estaba fuertemente sacudida, zarandeo. ¿Qué dice aquí? Habían logrado la victoria. Hermanos, si lograron la victoria es que salieron avantes en el juicio. Entonces, ¿cómo se puede separar el juicio de los vivos del zarandeo final del pueblo adventista? No se debe hacer, es la misma cosa, es el mismo evento. Si se logró la victoria, lo repito, es que salieron victoriosos en el juicio, han logrado la victoria sobre el pecado. Y ese era el zarandeo. Están llenos de gratitud hacia Dios por la obra que Él ha hecho.
Y bien, continuamos. Nos queda todavía un poco de tiempo. Isaías 61, 1 al 4. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Palabras mesiánicas relativo a Jesús. Porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Esto tuvo un cumplimiento primero en el tiempo en que Jesús anduvo en la tierra. Pero les digo que tiene un segundo cumplimiento y es el pleno para la última generación. El Señor va a libertar, va a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, va a publicar libertad a los cautivos del pecado, a los presos apertura de la cárcel, los presos por Satanás, hermanos. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Noten, el año de libertad, de liberación, para los que aceptan la misericordia de Dios y claman a Él, los que se humillan. Pero también es el día de venganza de Dios. A consolar a todos los enlutados. Habrá personas en esta prueba que habrán perdido seres amados. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo, el Espíritu Santo, de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Estos que salen vencedores en el zarandeo son los mismos árboles, los que restaurarán las verdades para este tiempo. Leemos un pasaje más. Isaías 41 al 5. Son textos aplicables para nuestro tiempo. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. Hay un tiempo, hermanos. Hay un tiempo. Hablábamos anteriormente del tiempo límite de la paciencia de Dios con su pueblo, en el cual la apostasía, la destrucción de su iglesia ha llegado al colmo, la cuarta generación. Hay un tiempo que debía cumplirse, pero también a la vez hay un tiempo para restaurar el carácter de Dios en aquellos que le crean a Dios y que le permitan cambiar sus corazones. Y ese tiempo, pueblo adventista, ha llegado. Realmente el tiempo está más bien ya a punto de pasar. Decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Es lo que Dios quiere hacer en este momento, limpiarnos. Tiempo de juicio de los vivos. Que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y luego de eso, que dice que Jerusalén, que su tiempo ha llegado para ser perdonada, miren lo que dice. Voz que clame en el desierto. Entonces ahora se le manda a la misión. Esta es nuestra misión. Voz que clame en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Juan representaba a los que prepararían el camino de la segunda venida. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Una reforma, un cambio de actitud en todos nosotros. Eso refleja acá. Si lo hacemos, dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Al humillarnos,
al acudir a Dios en humillación, es lo que les digo, en el momento de juicio se manifestará la gloria de Jehová. Todos podremos ver su amor. Toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová ha hablado. Gloria sea al Señor. Y continuamos. Solo voy a sincronizar aquí mis notas. Retomamos lo de la visión del zarandeo. El número de esta hueste había disminuido, dice ella. Noten ahora. En el zarandeo, algunos fueron dejados al lado del camino. Los descuidados e indiferentes que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación lo bastante para perseverar en anhelarlas, orando angustiosamente por ellas, no las obtuvieron y quedaron rezagados en las tinieblas. ¿Qué es esto, hermanos? Esto es separación definitiva. ¿Cómo podemos decir que el zarandeo es una cosa y que después viene el juicio? Que apenas con la ley dominical se va a empezar a juzgar al pueblo, a separar. No, mis queridos hermanos. El zarandeo final en el adventismo y el juicio de los vivos es el mismo evento. Los que fueron dejados en el zarandeo y sus sitios quedaron rezagados en las tinieblas y sus sitios fueron ocupados enseguida por otros que se unían a las filas de quienes habían aceptado la verdad. Ya hemos hablado de esto, el cambio de bandos. Cada persona nueva que con fervor, con sinceridad acepta esta verdad, evangélico, pentecostal, testigo de Jehová, católico, de todas las religiones, esto tengamos cuidado, es una evidencia de que un adventista ha perdido su corona, porque hay cambio de bandos. Los ángeles malignos todavía se agrupaban en su derredor, pero ningún poder tenían sobre ellos. Hablando de que vendrían a ocupar los sitios enseguida, los que habían dejado, los que quedaron rezagados, los adventistas. Por eso les digo, sus sitios fueron ocupados enseguida por otros que se unían a las filas de quienes habían aceptado la verdad. Por eso les digo, cada adventista que queda rezagado, viene otro a ocupar su sitio. Esto yo no lo he hablado porque es un invento mío, está revelado aquí. Y bueno, continuamos. Primeros escritos, página 271. Oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad, con fructuosos resultados. Muchas personas habían estado ligadas, algunas esposas por sus consortes y algunos hijos por sus padres. Las personas sinceras que hasta entonces habían sido impedidas de oír la verdad, se adhirieron ardientemente a ella. Desvanecióse todo temor a los parientes y sólo la verdad les parecía sublime. Habían tenido hambre y sed de la verdad y ésta les era más preciosa que la vida. Pregunté por la causa de tan profundo cambio y un ángel me respondió: es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. Este es el resultado de los que salen victoriosos en el zarandeo. O sea, es lo mismo de salir victorioso en el juicio. Y vean esta cita de la Review and Herald del 19 de noviembre de 1908. El mensaje del tercer ángel alumbrará toda la tierra con su gloria, pero solo aquellos que han resistido la tentación en la fuerza del poderoso podrán participar en su proclamación cuando se intensifique hasta ser un fuerte pregón. Entonces, para poder participar del fuerte pregón, hay que estar entre aquellos que han resistido a la tentación en la fuerza del Dios Todopoderoso. Y bien,
Ya estamos prácticamente terminando. Creo que con esta cita terminaremos esta sexta parte y continuaremos luego con la séptima parte, con una etapa. Ya estamos entrando al análisis de algunas cosas impactantes, hermanos. Todas estas citas tenía que compartírselas para que entiendan que el juicio es un periodo de agonía, de prueba muy difícil, pero que es necesario pasarla. Pero ahora vamos a ir en el próximo estudio, la séptima parte, a analizar algunos periodos proféticos que nos señalan el momento en el que estamos en la historia. Analizamos esta cita, Conflicto de los Siglos, página 25, párrafo 1. Al reunirse en derredor del Señor en el Monte de los Olivos, le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Lo porvenir les era misericordiosamente velado a los discípulos, de haber visto con toda claridad esos dos terribles acontecimientos futuros, los sufrimientos del Redentor y su muerte, y la destrucción del templo y de la ciudad. Los discípulos hubieran sido abrumados por el miedo y el dolor. Ahora miren, hablando de Mateo 24, importantísimo, Cristo les dio un bosquejo de los sucesos, bueno, no solo Mateo 24, sino donde se repiten los evangelios, el sermón profético del Señor, pero ampliamente en Mateo 24. Cristo les dio un bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. Importante, sus palabras no fueron entendidas plenamente entonces. Todo lo que el Señor les dijo ahí no fue entendido. Pero su significado iba a aclararse a medida que su pueblo necesitase la instrucción contenida en estas palabras. Esta profecía, hermanos, yo les digo, esa profecía se ha cumplido hoy en día, se está cumpliendo. Porque Mateo 24, conocidísimo por todos, yo les digo, estamos entendiendo cosas que antes no las habíamos entendido. Y ahora vamos a entrar a eso. Ya no queda tiempo en esta ocasión, pero les digo, ahora viene el análisis de por qué la Biblia dice, mencionando el avance de los eventos finales, que es como dolores de parto de una mujer. ¿A qué se refiere? Por mucho tiempo se entendió hasta cierto punto, pero no completamente. Pero ahora lo estamos entendiendo más plenamente porque esta profecía decía, a medida que su pueblo necesitase la instrucción contenida en esas palabras, entonces iba a ser aclarado. El significado iba a aclararse. Y es a lo que nos vamos a adentrar en el próximo tema. No se pierdan la séptima parte, porque vamos a analizar qué tiene que ver eso, dolores de parto. ¿Qué características tiene una mujer embarazada ya a punto de dar a luz a su hijo? Lo vamos a comparar con este texto de obstetricia y ginecología. Es un libro de medicina con el que nos formamos los médicos. Es uno de los libros de texto. Lo vamos a comparar con lo que dice la Biblia y ustedes se van a sorprender. Qué sabio fue Dios de aplicarlo de esta manera. Partiremos desde aquí en la séptima parte. No se la pierdan. Compartan con todos
para que este mensaje pueda ser de salvación para todos mis hermanos adventistas. Que el Señor les siga guiando, amados hermanos, les siga iluminando en este fabuloso, solemne, urgente estudio para esta hora. Dios bendiga a cada uno de ustedes.